Durante décadas, Ricky Martin fue mucho más que un cantante. Fue una fantasía colectiva, el ídolo latino que conquistó al mundo con su sonrisa, con su movimiento de cadera, una energía imposible de ignorar. Pero detrás de todo ese brillo había un niño que pues no tuvo una muy buena infancia. De hecho, podríamos decir que no tuvo infancia. También fue un adolescente controlado por la fama y un adulto que pasó media vida escondiendo quién era realmente. Hoy vamos a hablar sobre Ricky Martin, cómo sobrevivió a la fama, al silencio y a la industria que quiso moldearlo, y al final cómo decidió liberarse, aunque eso significara destruir gran parte de lo que él representaba. Amigos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy vamos a hablar de Ricky Martin. Él realmente me parece un cantante muy completo. Infancia en Puerto Rico. Ricky Martin nació en San Juan, Puerto Rico, el 24 de diciembre de 1971. Fue hijo único por parte de madre y creció entre dos hogares después del divorcio de sus padres. Era un niño, según describía, muy sensible, carismático y lleno de energía, pero también alguien que aprendió muy pronto que el amor podía ser inestable, y esto debido, como repetí, al divorcio de sus padres. Esa búsqueda de aprobación, de gustar, de no ser abandonado, se transformaría en el motor de su vida artística. Desde pequeño, Ricky Martin aparecía en comerciales, en programas de televisión. Tenía algo que la cámara amaba: carisma, disciplina y dulzura. A los 12 años, ese brillo lo llevó directamente al fenómeno musical más grande de Latinoamérica, el fenómeno de Menudo. Menudo no era solo una banda, era una fábrica de ídolos. Miles de adolescentes soñaban con pertenecer, pero solo unos pocos eran seleccionados. En 1984, Ricky Martin se unió al grupo. Desde fuera todo parecía un sueño: giras mundiales, fama, fanáticas, pero por dentro Menudo era una máquina despiadada. Los chicos dormían poco, trabajaban sin descanso y vivían bajo reglas muy estrictas. Las sonrisas eran obligatorias y los errores castigados. Con los años, ex integrantes del grupo Menudo hablarían sobre abusos físicos, psicológicos y sexuales, y sobre este control absoluto que tenían los adultos y cómo muchos salieron con traumas que los perseguirían toda la vida. Pero en el caso de Ricky Martin, él nunca profundizó estos temas o estos rumores, pero sí admitió que su paso por Menudo lo marcó profundamente. Esta fama temprana le robó algo esencial: la inocencia, en busca de identidad. Al dejar Menudo en 1989, Ricky tenía apenas 17 años, pero él ya sentía que había vivido 3 vidas. Intentó estudiar, pero la música lo llamaba de nuevo. Se mudó a México y comenzó su carrera como solista, y pronto se convirtió en un actor de telenovelas. En los 90s, la industria esperaba que los hombres fueran seductores, conquistadores, y Ricky encajaba perfectamente, o al menos eso parecía. Su carrera explotó internacionalmente con Living la Vida Loca, y de pronto era el hombre más famoso del planeta, el rostro del pop latino, el símbolo del deseo femenino. Pero detrás de ese personaje, Ricky se sentía más solo que nunca: el personaje y el hombre. Ser Ricky Martin para él era una actuación constante. Cada sonrisa, cada entrevista, cada gesto era cuidadosamente medido. Vivía bajo la presión de mantener su identidad como un galán heterosexual, y cualquier desviación podía destruir su carrera. En 1999, el mundo no estaba listo para un ídolo gay latino. La masculinidad seguía siendo un molde rígido, sobre todo en la música. Periodistas insistían en preguntarle sobre su vida amorosa y Ricky respondía con evasivas. El silencio era su escudo, pero también era su prisión. Él mismo decía: me sentía acorralado, no podía respirar, tenía miedo de perderlo todo. El peso del silencio. El miedo a decepcionar que tenía Ricky Martin era constante. Es que ya había construido una carrera sobre una imagen y él temía que al derrumbarla todo se desvanecería, o sea, iba a perder todo. Ricky ha contado de que en esa época él sufría de ansiedad, de insomnio y una tristeza silenciosa que lo perseguía incluso sobre el escenario. Era amado por millones, pero no sentía que él se amaba a sí mismo. La carta que cambió todo. El 29 de marzo del 2010, el mundo cambió con un solo clic. Ricky Martin publicó una carta en su sitio web, sin revistas, sin portadas, sin exclusivas, solo palabras sinceras: hoy acepto mi homosexualidad como un regalo que me da la vida. Me siento bendecido por ser quien soy. Miren, en cuestión de minutos esa noticia recorrió el mundo, y yo recuerdo cuando Twitter colapsó. Los noticieros abrieron con el titular y millones de personas compartieron su publicación. Es que en ese momento fue como una de las primeras salidas del closet virales de la era digital. El internet aún era joven y Ricky Martin acababa de cambiar la conversación global sobre lo que significaba ser auténtico.
auténtico. Por primera vez ese ídolo perfecto, como en ese momento algunas lo veían, se mostraba humano, vulnerable y real. Lo que muchos esperaban en ese momento es que fuera su caída, pero al contrario se convirtió en su renacimiento. El impacto cultural. La salida del closet de Ricky Martin no fue solamente un momento personal. Eso fue un terremoto cultural. En el 2010, pocas figuras del entretenimiento latino habían dado ese paso públicamente. El machismo, la homofobia, seguía dominando un poco la industria. Y pues Ricky Martin había sido símbolo sexual mundial y rompió esa barrera con un gesto de amor propio. De pronto, millones de personas LGBT en Latinoamérica se sintieron representadas. Madres comenzaron a entender mejor a sus hijos y los medios que antes hablaban de escándalo tuvieron que cambiar su tono. Y es que en cuestión de horas su nombre era tendencia global. Pero lo más importante no fue la noticia, sino fue el silencio después de la tormenta. Pues tras esta declaración se enfocó más en su vida personal y se convirtió en padre mediante gestación subrogada, formó su familia y abrazó un activismo genuino para los derechos humanos. Participó en campañas contra la trata infantil y el abuso, y además temas que según él le tocaban profundamente por lo vivido en su infancia artística. En los últimos años también enfrentó controversias mediáticas, pero nunca perdió su serenidad. Aprendió que la libertad interior vale más que la aprobación pública. Aquí yo siempre hablo de las enseñanzas que nos dejan todas estas historias, y en el caso de Ricky Martin, algo que me gusta mucho es que él nos demostró que esa verdadera belleza no está en el escenario, sino en vivir sin miedo. Esta historia de Ricky Martin no solamente es de fama o música, es sobre identidad, coraje y amor propio. Y la verdad es que estamos en un mundo que muchas veces nos enseña a fingir. Su historia nos recuerda que la autenticidad puede cambiar culturas enteras. Amigos, gracias por llegar hasta acá. Esto fue un pequeño, muy breve resumen de Ricky Martin. Estoy haciendo un montón de series de videos porque pronto me voy de viaje. Creo que para cuando yo publique este video, yo creo que ya incluso estoy en el viaje o regresando, o no sé cómo saldrá. Por eso estoy haciéndolo como muy resumido y haciéndolo como desde un punto de vista más reflexivo, sin tanta controversia, aunque sí toco algunas polémicas. Quise hacerlo como un poco más tipo resumen. Gracias por llegar hasta acá. Me encantaría que te suscribas, comenta por favor de quién te gustaría que hablara en la próxima y nos vemos en un próximo video.